Hola y bienvenidos a Mira Cine, este podcast, el primerito de todos. Estamos iniciando y contentos por haber empezado este podcast. Casi que no lo iniciamos, casi que no. Hoy tenemos un invitado especial, Juan Felipe Chaverra, más conocido como Chaverra. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No sabía que era el primero. Sí, soy el primero. Ah, carajo, bueno. O hay mayor expectativa y posibilidad de cagarla, o como que todo es posible porque como es la primera y entonces en lo primero todo se puede valer. En lo primero todo se vale, pero primero te doy las gracias por aceptar la invitación. ¿Todo bien? Te invité y decidí invitarte porque creo que sos una persona con la que puedo charlar de cine de una manera como abierta y al mismo tiempo relajada. Yo pensé que íbamos a hablar de alcohol. No, de la vagancia hablamos después. Ah, bueno. De la vagancia vamos intercalando. Con Chaverra, bueno, nos conocemos ya hace un tiempito que nos conocimos y me parece que es una persona a la cual habla mucho, habla bastante. Sí. Y eso a mí, por ejemplo, siempre es algo que me cautiva de una persona en general, porque me gusta conversar, me gusta hablar, y más cuando es un tema en particular como el cine, pues mucho mejor. Así que nuevamente gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Bueno, no, a vos. Espero no sea decepcionante. Bueno, el podcast es tan nuevo, tan nuevo, que no tiene nombre todavía. He pensado en 3, así que me gustaría que me ayudes a elegir el nombre, pero más adelante. Por ahora vamos a recordar el tema del día de hoy y vamos a hablar un poco de la temática, de lo que se ha pensado, digamos lo que yo he pensado para el podcast, que es poder abordar algunas películas según su temática. ¿Ya? Ahora, el día de hoy vamos a tratar el amor hacia el cine, el amor al cine en general, y vamos a hablar un poco de nuestras autobiografías, ¿no? Vamos a hablar de nuestra historia, de cómo llegamos al cine, que es lo que nos trae hoy acá. En otros capítulos hablaremos de otras cosas, hablaremos del amor, de la vida, de tantos temas que toca el cine, ¿no? No sé qué se te ocurre de temáticas del cine, ¿no? Hay estos grandes temas para mí que siempre se tocan cuando se hablan de historias, que es el amor, la vida, ¿no? Pero hay subtemas, o no subtemas, pero sí unos temas que son un poco más complejos de tratar, ¿no? Que no se pueden encasillar. Cuando hablamos de hablar de géneros y estilos, hay temas que se van entremezclando y no sabes al final de qué está hablando, a qué se refiere, ¿no? Cuando hablamos de temas surrealistas, ¿no? O cuando entramos a la poesía, lo onírico, cómo expresar lo onírico, ¿no? Lo que no se dice. Ahí hay unos pequeños detalles, pero bueno, no me voy a ir por las ramas. Hablemos de el amor al cine. ¿Qué pensaste cuando yo te dije, bueno, Chávez, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a hablar de cine? También quiero recordar un poco como a la audiencia que esto es una charla, es algo muy conversado. Esto más que una entrevista es una conversación entre dos amigos, dos colegas que van a hablar de un tema en particular y compartir películas. Así que bueno, te doy la palabra. No, pensaba ahora, mientras vos hablabas de otras cosas para conversar alrededor del mundo del cine. Y es que yo pienso que el cine, parce, finalmente trata de imitar la vida, la experiencia humana. Entonces es muy probable que cuando se hable de cine se hable en general de distintos aspectos de la vida. Así que, pues no, yo creo que todo puede calzar hablando del cine en general. Y en este caso,
ser como consciente del amor por el cine. Sí, es otro tema alrededor del cine y pues una chimba poderlo conversar. Bien, ahora hablemos un poco de vos. ¿Cuál fue tu iniciación, tu primer acercamiento hacia el cine? ¿Fue una película directamente, en una sala de cine, o no sé qué época te tocó? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 33 años. Ok. Sí, yo tengo recuerdos, mis primeros recuerdos en ir a una sala de cine. Los tengo, bueno, o sea, probablemente entré antes a una sala de cine. Ok. Pero tengo marcados varios recuerdos de las primeras veces que fui a determinadas salas. Mi familia es de Tuluá Valle. Hay un cine, bueno, había un centro comercial, no sé, porque yo hace años no voy a Tuluá, pero había un cine en un centro comercial en pleno centro de Tuluá. ¿Vos sos tulueño o no? No, pero tengo familia Es que en Tuluá. uno se encuentra tulueños hasta debajo de la Sí, piedra. sí, entonces, mi abuelo vivió. Bueno. Mi abuelo vivía allá, así que iba allá muy seguido. Bien, mis padres y mis abuelos, bueno, mis abuelos paternos no creo, pero mis abuelos maternos sí son tulueños, mi papá y mi mamá son tulueños, mi hermana y yo, tengo una hermana mayor, y yo no somos tulueños, somos caleños, pero siempre pues por ir a visitar la familia desde muy pequeños pues he conocido Tuluá. Y tengo recuerdos de haberme ido a ver una de no sé cuál de Batman, una que tuvo que haberse estrenado seguramente por ahí más o menos 95, 96, habrá que revisar cuál exactamente pudo haber sido. El Pingüino. Sí, no estoy seguro porque sé que hay una del 89, sí, pero es que él dirigió creo que varias, ¿no? Sí. Entonces, sí. hay una del 89, pero esa no debe ser porque ese año fue el que yo nací. Entonces, por ahí ponerle que tuvo que haber sido 95, no sé, 96, qué sé yo. Entonces tengo recuerdos de haber ido a esa sala de cine puntualmente a verme esa película. Es una sala de cine, pero lo más como teatro tradicional. Claro, sí, como la de San Fernando, exacto, ¿no? como algo así. De hecho, cuando yo después, mucho más grande, nunca pude entrar a ver una película, una función en San Fernando, pero sí tenía exactamente esa sensación que tuve cuando entré a esa sala de Tuluá. Exactamente así, ¿no? Como ese añejamiento de ese tipo de salas bien particulares de barrio en que existió en el mundo y en general en América Latina, por lo menos, pues. Entonces, esa la tengo presente. Tengo presente cuando estrenaron Chipichape, los multiplex de una reconocida exhibidor de cine colombiano. Así que cuando estrenaron esas salas en Chipichape... Todavía no se pueden decir. Sí, todo bien. Todavía no se pueden decir, pero estamos esperando. Todavía no tiran la liga. Sí. Pronto. Pronto. Esperamos que pronto se animen viendo esto. Para ese entonces actualizamos este podcast. Este video. No, entonces... Pasa que en esa creo que me fui a ver como 101 Dálmatas, una cosa así, imagen real, pues. Y fue una experiencia pues bastante agradable. Sí fui a Imbanaco con ya un grupo, ya estaba más grandecito, a la sala de cine de Imbanaco, que años después yo entraría y reconocería esa sala, pero ya trabajando en el mundo audiovisual, concretamente el canal regional de aquí, del Valle del Cauca, funciona el Teatro Imbanaco hoy en día como el teatro estudio de este canal regional. Entonces... mira, yo no sabía eso. Sí, era un teatro. Eso era un teatro estudio. Exacto, pues... De Pacífico, se puede decir. Sí, bueno, listo. Sí, es un teatro que ya no tiene la pantalla. Pero pues si claro, vos entras, vos ves todas las sillas. Pensé que se había hecho. Sí. Siempre he visto eso como Telepacífico, nunca. Sí. Fue una sala. En cambio, San Fernando. Cine. San Fernando, sí, yo sí tuve esa experiencia. Claro, mira. Sí, tuve la experiencia. ¿Qué tal estuvo? Estuvo buena. Spider-Man. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es Spider-Man?
Hay un Spider-Man que yo 2003. vi. Sí, sí, el primerito. ¿Todavía Sí, funcionaba? yo creo. Creo no estar equivocado. Pensé, porque bueno... Creo no estar equivocado sí, en mis pasa- recuerdos. Sí, porque Yo pasa... no me sí, quiero llevar un... todo- No, porque sí, seguro sí. ahorita Es te lo como dije. 2003 por ahí. Sí. Sé que es esa. Y en ese momento hacían todavía recesos a mitad Ajá, de función. el intermezzo. Eso. Wow. Bueno, Ok. ok. Entonces, Sí, el intermezzo. Pero el tema es si funcionaba San Fernando. Yo creo que sí, ¿no? Sí, seguro que sí. Para quienes puedan estar viendo u oyendo este podcast, lo que pasa con todas estas salas de cine de barrio es que terminan convirtiéndose o en iglesias protestantes, no sé cómo decirlo, o en, parqueaderos. De alguna... Exacto, de alguna manifestación religiosa, qué sé yo. Eso. Entonces, pues el antiguo Teatro San Fernando, mítico en Cali, no se libró de este destino, pero yo pensé que había sucedido como mucho antes, pero sería muy chévere saber que, Bueno, que duró sí. hasta esa época. Sí, sí. Ya pues. Porque tengo el recuerdo de una sala sin tener que ir a un centro comercial, ¿no? Porque en Sí. eso se convirtieron las Sí, salas sí, de cine, sí, ¿no? sí, sí. Llegaron ya a ocupar un espacio dentro de los malls, Sí, ¿no? sí, los multiplex acapararon toda la exhibición de cine, yo creo que en todo el mundo. En la Sí. gran mayoría de parte del mundo, pues. Sí, en algunas partes no. Sí. Hay unos lugares donde hay unas pequeñas mafias de salas de cine que controlan, por ejemplo, bueno, no sé si decirlo. Ahora no sé, eso sí no sé si decirlo. No más cerveza para esta mesa. Sí, de pronto puede ser complejo. Porque es un posible patrocinador. Porque es un posible patrocinador No, y porque es de un lugar, es de la ciudad donde, sino que no puedo decir nombres, pero es de donde estudié cine yo. Ok. Pero en esa ciudad dominan las salas de cine, son de privados, Sí. de unos cuantos, pero no son multiplex, y no dejan entrar. Pero si lo dice el invitado, no es problema, porque el invitado no está... Sí, vos. Bueno, Recoleta. No La Plata, en La Plata, en la ciudad de La Plata. La Plata. En La Plata, en La Plata. Pensé que era el barrio Recoleta. No, pero mira que sí pasa eso, que no dejan entrar salas de cadena, Ujú. pero te controlan a lo mafia, Ok, costoso. ok. Bueno, ¿en qué Listo, no, estábamos? entonces... recuerdo haber ido, por ejemplo, al teatro Imbanaco, a la sala de cine del teatro Imbanaco, pues. Y allí me vi, creo que Matilda. Ya estaba un poco más grande porque ese ya fui no con papás, sino que fui con todo el grupo de amiguitos de donde yo vivía. Y fue una experiencia pues también agradable. Seguramente yo también, creo que habían... No, mentiras. No, ya estaba confundiendo como cosas de televisión también que alguna vez vi así proyectadas grandes, pero no. También, por ejemplo, en algún momento de mi vida yo creí, y juré y come moco, como se dice, que yo vi Bambi, esa mítica película para niños, la había visto recién estrenada. Ok. Y yo me puse a investigar años después y Bambi es como de los 60s, una cosa Sí, así, o sea, es viejísima. Entonces ahí entendí que yo fui una especie como de cineclubismo estando pequeño, enfocado obviamente a pues, público joven. Y fue bastante agradable darme cuenta que ya el cineclubismo estaba. Porque, por ejemplo, ahora que estamos hablando de que hay algunas pequeñas salas, no tanto por mafia, sino unas que se resisten en medio de toda esta oferta de los multiplex, yo debo decir que estando mucho más grande, ya siendo consciente de cómo quería dedicarme al cine, y creo que voy a adelantarme un poco en tus preguntas o conversaciones. Por favor. Pero estando mucho más grande, siendo consciente de el gusto por el cine, yo me clavé largas temporadas de mi vida en la Cinemateca La Tertulia, por ejemplo. O sea, vi ciclos enteros de cine, festivales de cine que no llegaban a la ciudad, pero que hacían una especie de gira itinerante por el país. Entonces traían esas películas de, qué sé yo, Eurocine, la Muestra Internacional Documental. ¿Qué edad tenías? El Festival de Cine Francés. No, ya te estoy hablando de los 16, 17 años, 18 años. O sea, tal vez ha sido la época de mi vida en que más cine consumí
diariamente, ¿no? O sea, yo ya había estudiado cine, ya estaba estudiando cine, pero entre comunicación social, porque yo estudié antes comunicación social y después me pasé a cine. Y estando en cine, pues mucho más, porque era ver cine en algunas clases o era ver películas pues en el cineclub de la universidad, pero también era irme por la tarde o noche a ver en la tertulia y obviamente no dejar de ver lo que estuviese en cartelera en los multiplex. O sea, realmente, y lo que yo quisiese como a veces en vacaciones, no sé, coger un director y hacer retrospectiva porque todos mis amigos tenían en ese entonces los DVDs de, mira, tengo toda la filmografía de los hermanos Coen. Entonces como, claro. Bueno, préstamela una semana, yo me sopleteo eso, ¿no? Y así básicamente fue que pasó de ese periodo de mi vida ya más grande, siendo consciente pues del gusto por el cine. Cuando decís esto de que tus amigos te prestaban, o sea, ellas eran coleccionistas, o sea, o por qué tenían, digamos, eso, eran originales, obviamente. Si me hablas de que tienen todo no, así, no necesariamente. ¿O cómo funcionaba, digamos? Sí, no necesariamente. Yo tengo colección de DVDs en mi casa. Colección de DVDs que de hecho hoy en día no reviso porque pues con esto de las plataformas y demás, no, ya, pues la puedo tener allí, pero entonces ya no tengo el DVD, entonces como que qué pereza ponerme a buscar un DVD o qué sé yo, y todo esto. Limpiarlo. Exacto. Mira que no está yo cada tanto los limpio, o sea... ¿Los mantenés? Para el polvo, obvio. Claro, sí. Pero, por ejemplo, ahora que decís, y mi colección de DVDs es en un 95%, bueno, después se amplió, entonces digamos en un 85-90% DVDs originales. Pero siempre yo empecé haciendo lo original, pero después fui entendiendo algo que de hecho decía un cineasta caleño que ya murió, que se llamaba Luis Ospina. Tío mío. Seguramente. El hombre decía que la piratería, evidentemente, pues es un mal que afecta a los realizadores, pero que en el caso colombiano, ante la poca oferta de cine internacional, extranjero, pues que no llega y que no está en las salas de cine, la piratería justamente cobra una labor muy importante para el cinéfilo. Yo me considero cinéfilo, entonces para mí la piratería, como lo dijo en esa frase Luis Ospina, pues me funciona históricamente bastante bien para yo pues satisfacer esa necesidad cinéfila. Claro, consumir lo que no llega por los medios externos. Exacto. ¿no? Y ahora es mucho más fácil el tema de las plataformas, pues para uno no romperse la cabeza yendo a buscar allá en el centro al lado de la DIAN, o justamente al lado de la DIAN, o ir al dealer de confianza cinematográfico que te diga, me llegó esta película, ¿no? Entonces, ¿no? Y no está grabada de sala. Exacto. No está grabada, si no está grabada de sala, esa es. Bueno, te preguntaba justo eso porque también tengo muchos amigos que por decisión de coleccionar, de tenerlas, de una cuestión de bohemia, ¿no? Yo creo. Coleccionaban las películas originales. Yo no tuve esa posibilidad. O no la pensé, digamos. Y sí, lo que siempre consumí fue la piratería. Y creo que uno de los puntos importantes de cómo yo llegué al cine, ¿no? O cómo me vinculé tanto al cine fue precisamente por las películas piratas. O sea, el cine, y hay algo que, bueno, ahora contaré, pero sí fue por eso, las películas piratas. Yo tengo como 3... Tengo porque me heredó mi papá, ¿no? Estaba hablando de que mi papá era el que compraba las películas, trabajaba por el centro. Entonces él a la hora del almuerzo almorzaba y su ronda para reposar y no irse ya otra vez a subir a la oficina a mediodía, se iba a dar vueltas al centro. Entonces le encantaba eso, le encantaba ir y mirar qué películas estaban nuevas, conseguirlas full. Con él nunca pasó de una película
mal grabada, o si estaba mal grabada, las iba y las devolvía. O sea, piratas, pero bien. O sea, tenía que ser bien. Y esa es la herencia que me dejó mi papá. No, no muerto, claramente, pero me dijo, te dejo esto. Y son películas buenas, son películas muy de cartelera. No. Cuando yo entré de verdad a la carrera de cine, me di cuenta que ese cine que igual consumía no era ni el 1% de lo que tenía que ver como un cine que me pudiera enseñar, que me pudiera dar unas bases sobre lo que es el cine. Entonces, por eso te preguntaba eso, bueno, yo las voy a traer, pienso traerlas aquí al podcast, esas carpetas de DVDs, que ahora es algo que, o sea, se puede decir porque, bueno, fue pirata en su momento y era todo un rollo, pero ahora es algo que ya queda para la historia, quedan como anécdotas, ¿no? Pues depende. Y hay gente que igual todavía sigue consumiendo DVD, ¿no? Sí, obviamente. Sí, lo hay. Personas que no pueden acceder a un Netflix. Sí, es un porcentaje bastante pequeño, pero sí, pero existirá. Hay. Ahora, igual, volvémoslo acá pasito. Usted tiene que cuidarse porque de pronto la piratería va a ir en contra de un posible patrocinador a futuro. Sí, bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Yo hablo... Aquí no nos limitemos. Sí, no me limito porque es la verdad. O sea, y yo creo que hasta las mismas... O sea, hasta las mismas compañías distribuidoras se daban cuenta. O sea, y hasta que lo entendieron. Yo creo que se dieron cuenta que si vos das el material... A ver, ¿qué pasó? Siento que hay muchos realizadores... Conozco de muchos realizadores independientes que lo que hicieron fue piratear su contenido porque descubrieron que era la forma en que los podían ver. El problema es con la industria y obviamente que la piratería, en algún momento cuando vas a querer que lo vean y te piratean algo o te lo sueltan por un lado donde no es, pues obviamente va a doler. Sí, obviamente va a doler. Me da el pie para hablar de dos cosas. Y es... primero, la piratería para los proyectos colombianos, evidentemente, pues sí nos afecta, mucho. Sobre todo si los que estamos intentando entrar en esta industria cada vez más, que es bien salvaje y tal, pues necesitamos del apoyo justamente del público y ahí la piratería puede que nos juegue en contra. Estoy hablando del escenario de quien no está interesado en autopiratearse, sino como de verdad poder sacar ingresos de la industria. Sí. Pero lo otro también es como, no, pues todo bien. O sea, la piratería funciona o funcionó, y realmente quien vino a cambiar las reglas de juego es la entrada de las plataformas. Si no hubiesen llegado a las plataformas, estoy seguro que la piratería seguía creciendo, ¿me entendés? Entonces... pues todo pasa por algo. Eso fue lo que lo cortó, sí. En realidad. ¿Cuál es la película que recuerdas o cuáles son las películas que recuerdas con las cuales tuviste tu primer acercamiento al cine? Pues de niño hubo varias, pero digamos es muy difícil como decir una. Estando más grande, por lo menos para ser consciente que esto lo hacía un grupo de personas que... probablemente vivían de esto y que era real, que no era una cosa ahí como una cosa mágica en la que detrás de una pantalla blanca de pronto estaba alguien, no, sino que era como, ¿no? Algo pues serio. Fueron películas que yo vi en el idioma español, que eran un poco más cercanas. Por ejemplo, Blockbuster. Mi familia... pues teníamos un membresía, no sé cómo era el asunto que funcionaba, pero por alquilar tantas al mes y no sé qué y tal, o renovar no sé qué, creo que la tarjeta, no me acuerdo cómo era el asunto, renovar algo, la suscripción o algo así, nos daban como una película de un mostrador, no de las de alquilar, sino como DVDs para comprar, no alquilar, sino comprar. Entonces mi familia me dijo como, no, pues escoja.
y yo escogí una del mexicano Alfonso Cuarón que se llama Y tu mamá también. Para mí esa película fue como bastante significativa al entender pues que era una película en español. Yo tenía como 14 años, adolescente, y con un tema un poco bastante subidito de tono para ese entonces de un adolescente, pero me hizo pensar en todo este rollo del cine. Sin embargo, yo lo veía como algo lejano. Pasa tiempo después, no mucho tiempo, pero un poquito de tiempo después, que estoy con mi mamá en un centro comercial en plan telas con mamá. Y después como que ella me dice, pues vamos a cine, ¿no? Entonces yo, listo, vamos. ¿Qué nos vemos? No sé si la película la escogí yo, la escogió ella, como habrá sido. Pero nos terminamos viendo una película que se llama El Rey, caleña, de Antonio Dorado, 2004, 2005. Buena peli. Sí, claro. Es una buena peli. Sí, claro. Digamos, yo vi esa película en ese momento y empecé a reconocer mi ciudad, distintas zonas de ella, el acento caleño, una historia que después entendí que era inspirada en algo real, que era de época pues, pero que estaba allí recién hecha a lo máximo un año antes, y fue para mí un gran descubrimiento entender las posibilidades de lo que es hacer cine caleño. O sea, era para mí hasta ese momento la única película caleña que yo sabía que existía. No conocía en ese entonces toda la historia del cine caleño, de los nombres icónicos, Mayolo, Ospina, qué sé yo. Sí, ni mucho menos toda la historia, digamos, de vieja data sobre los grandes hitos de las primeras películas, la primera película de ficción, la primera película antiimperialista, la primera película sonora, la primera película a color. Todo esto se ha hablado cuando uno ya estudia cine, pues, o cuando uno investiga. Sí, cuando investigas. Exacto, que todos estos hitos o estas primeras cosas sucedieron en la región. Pero en ese entonces yo no sabía nada de eso, simplemente conocía El Rey, una película de Antonio Dorado. Y fue, pues, para mí gratificante poder entender todo esto que te mencionaba. Y es como, pues, parce, se hace acá. O sea, esto es muy cercano a mí. Yo, o sea, ese pelado que jugaba en los descansos de su colegio a las películas, a imitar las películas, exacto. Que después, cuando su papá compra una cámara fotográfica que también hacía videos y en Movie Maker rudimentariamente las editaba y tal, pues obviamente estos ejercicios no se comparaban con esto, pero era la posibilidad de entender que eso sí, o sea, sí era bastante cercano y sí era bastante lograble poderlo hacer. Entonces fue fundacional esa película para mí. Ya la película no es que envejezca mal con el paso de los años, ¿no? De hecho, ahí trabaja una persona con la que hemos podido... Por supuesto, el flaco. El flaco Solórzano. Le mandamos un saludo para que se anime y venga para acá. ¡Monpirri! el flaco... Monpirri. Que esto que voy a decir no tiene nada que ver con el flaco, pero digamos... como que... ese ídolo que para mí es no el flaco, sino la película. La película, sí. Esa idolatría era muy berraca, como con el paso de los años volverla a ver y tal vez sentir esa misma sensación que sentí en ese momento. Fue un poco decepcionante, aunque la película es muy buena. Me sigue gustando, no ha envejecido nada mal la película. Y entonces pues para mí era como un tema brutal en ese momento. Ahora digamos como que ya le vi como sus zonas grises, pero ya también es que yo creo que entran las pretensiones de uno como de realizador.
Básicamente, vamos a decirlo. Entran también miradas más Claro, ya modernas, ¿no? Y hay una cosa del lenguaje que va cambiando, ¿no? Sí, digamos, pues, Antonio Dorado, todo mi respeto para él, para mí es como esa película, él intentó hacer como lo más Scorsese que pudo en Cali, ¿no? Uh-huh. Y yo voy muy afín con un tipo de cine así como lo que él propuso allí. Pero, por ejemplo, me pareció, y amo la musicalización en general en el cine, pero me pareció que se le fue la mano un poquito en musicalización, que casi que parecía a veces hasta un musical. Entonces, pues eso es lo que como que con el paso de los años yo digo, yo no notaba esto antes, tal. Pero en realidad me parece una gran película, o sea, es una gran película. De hecho, tengo un pensamiento alrededor de eso y es, muchas personas le tienen como pereza a ir a ver cine colombiano. Uno nota a veces que las personas dicen, uy, no, una película colombiana, no, qué pereza. Como si el cine colombiano fuese un género. El cine colombiano no es un género. El cine colombiano simplemente es la característica es que está rodado, hecho o pensado por personas de este país. O un porcentaje mayor. Exacto. O sea, una coproducción, pues, exacto. O sea, como que se rodó entre Colombia y tal, o qué sé yo. Pero pues no es un género. Entonces muchas personas a veces piensan eso o clasifican el cine colombiano como un género, y puedo entender el porqué. Y es que usualmente, muchas veces, el cine colombiano en su catálogo, por decir así, de películas, tiene mucho de comedias populares que no están, para mí no están nada mal, porque gracias incluso a ese tipo de cine se financia el cine nacional en las convocatorias estatales, y todo bien, o sea, y hay algunas que de verdad, si hacen que la gente se interese por ir a verlas, pues algo están haciendo bastante bien. Están moviendo gente, exacto, ¿no? Entonces, todo bien con eso, pero digamos hay mucha sobreoferta, pareciera ser, de este tipo de comedias. Y hay también una tendencia más cercana como al autoral, como que no nos metemos con los géneros, como que esto es algo que a mí me nace de las entrañas, o no sé, me interesó, tenía unas cuestiones y unas dudas que les quise expresar, ¿no? Allí, y todo bien, todo es válido, pero que puedo entender que aunque le vaya muy bien en festivales, no conecte con la media de la gente, el público, pues. Entonces, como que, pues, ¿por qué no? Bacano que coexistan las dos ofertas, pero de allí a que la gente califique el cine colombiano como un género y que haya una connotación negativa, pues me parece algo bastante delicado. Estas dos cosas se suman a que en algún momento empezó a salir mucho cine sobre temáticas, alrededor del tema del narcotráfico. Y pues ahí caía El Rey, que fue capaz una de las primeras. A mí me parece que El Rey, por ejemplo, porque hay que entender que otras capaz sí lo han sido, no hace apología al narcotráfico, sino hace apología al narcotráfico, y es muy interesante ver esa mirada de un fenómeno, pues, que nos ha costado bastante. Total. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si la gente se queja por la violencia que hay en el cine o algo así, démonos cuenta que capaz hay más oferta de comedias populares, o capaz hoy en día hay mucho más oferta de cine de autor, por decirlo, que de las de narcotráfico. Y si aún así hubiese cine de narcotráfico como que acapara, digamos, la realización en este país, pues basta con mirar, por ejemplo, las enseñanzas de ver históricamente lo que han hecho los gringos, los norteamericanos, con un cine de unos vaqueros, unos forajidos, el sheriff, todo esto resumido en un género que se llama western, y que pues lograron ellos, a partir de unos fenómenos que sucedió en el pasado de ellos, decir, oiga, nombremos esto así porque son películas que a la gente le interesa, o porque no sé, nos nace también en nuestras entrañas contarlo, y se establece ese género. Si ellos crearon un género, ¿por qué nosotros no podemos crear el género narco? Sí, sin hacer apología, pero hablar mirarnos el ombligo.
Pues mira que para mí igual creo que ya existe el género narco, o sea, sino que falta un poco de apropiación por esta connotación negativa que trae, ¿no? Como una connotación, históricamente pues nos pega más porque pues es algo que está aquí, hace parte de nosotros. Faltan muchos matices de esos personajes y personajes que están alrededor de los cuales se puede hablar sin caer en esto del morbo, de el dinero, los lujos, ¿no? Los excesos. Creo que hay unos matices que todavía no logramos hallar y ahí es donde está la apropiación del género de los narcos, ¿no? La narconovela, la narcopelícula. Están ya los narcocorridos. Ahora, por ejemplo, hablando un poco de música y algo así como súper actual, Peso Pluma, es algo que está calando en la gente, en la masividad. Lo que sí ha pasado es que, y sobre todo en la sociedad vallecaucana, caleña, es que se ha empezado a ver, se ha dejado ver positivamente o aceptado socialmente muchas cosas de una cultura traqueta, por decirlo así. Claro. Entonces eso termina permeando así no quisiese. Yo creo, para volver al cine, que, por ejemplo, y está bien, digamos, tocar este ejemplo, porque es una cosa es la televisión, otra cosa el cine, pero digamos, todo termina mezclándose. De hecho, de quien voy a hablar es un director caleño que se llama Carlos Moreno, que admiro bastante, que en mi generación, por ejemplo, de los que estudiamos cine, yo soy graduado de cine de la Universidad Autónoma, aquí en Cali, mi generación profundamente admiramos mucho a Carlos Moreno. Carlos Moreno es el director de Perro come perro, otra película caleña que habla del narcotráfico desde otro punto de vista. Carlos Moreno, para hablar de las narconovelas, fue el director de esta serie Pablo Escobar, el patrón del mal. Yo, ¿qué podría decir de este tipo de historias? Hablo de las de Carlos, sin ser el abogado de Carlos, pero digamos entendiendo, o por lo menos mi interpretación de sus propuestas. Es el hombre, si ustedes se fijan, los personajes protagónicos de sus películas de temas narcos nunca terminan bien. O sea, no es como para tener lo que los gringos llaman un happy ending, como de todos felices y salgamos todo emocionados cool de la sala, claro, a comer algo, a comprar ropa, que el consumismo, ¿no? como algo que sí se plantearon los norteamericanos en algún momento. Es como, démosle un estado de ánimo chévere a las personas para cuando salgan de ver una película. Eso los obliga a que el final tiene que ser un final feliz. Entonces, en este caso, los finales no son felices para los protagonistas de Perro come perro. Él es el mismo también de Lavaperros, la que está en Netflix. Sí. Hubo otras ahí que tiene Carlos, pero digamos, concretamente me concentro en Perro come perro, que sí me pareció que la sacó del estadio en ese entonces, su ópera prima. Y de Pablo Escobar, el patrón del mal, que es un proyecto que a él le llegó para dirigir, no nació de sus entrañas, pero que lo tomó con mucho respeto y a qué me quiero referir para poder diferenciar un poquito de eso de las narconovelas. Y es que en esta serie, pues, narconovela, si le paran bolas, porque eso se puede ver por ahí también en plataformas, cada vez que moría un personaje del lado de la legalidad, de la sociedad colombiana, había una especie como de paréntesis documental. ¿A qué me refiero? A que mataban, por ejemplo, al ministro, tal vez uno de los primeros muertos así icónicos, no de la serie, sino hablando de la cadena de muertes reconocidas, pues, porque seguramente antes mató mucha gente, de Pablo Escobar, es el ministro Lara Bonilla. Cuando muere el ministro Lara Bonilla, en la serie pasan imágenes reales. Material de archivo. Exacto, sí, material de archivo. Recuerdo eso. Del asesinato de Lara Bonilla.
el auto como tal, baleado, no sé si creo que es la sangre, pero es decir, no sé si había un libro ahí, creo que sí, donde él estaba en la parte de atrás. Todo esto musicalizado para generar una emoción particular en los espectadores. ¿Quién que se toma la tarea de mostrarte, de decirte, hey, salte de tu comodidad, de donde estás creyéndote o inducido en una historia para entretenerte y no sé qué y tal, te voy a sacar así tan rápido y te voy a decir, hey, pero despierta que esto fue real, y te voy a mostrar la crudeza de unas imágenes que pasaron con esa situación, y haciéndolo pues bastante emotivo, sentido, para despedir ese personaje, por decirlo así, o hablar de ese momento, que despidiendo ese personaje se habla de un momento importante de nuestra nación. Del país. Sí, exacto. Claro. Entonces, ¿quién que hace eso quiere hacer apología al narcotráfico? Entonces, pues hay que saber entender, ¿no? Como las propuestas, no todas son como esta que estoy mencionando, pero hay que saber entender esas propuestas para no calificar así tan fácilmente como de, es que todo eso es cine de narcos y todo claro, lo mismo y apología y total. tal. Mira que esa fue... Dale. Y quisiera simplemente, perdóname, terminar diciendo, lo que pasa es que confunde. La serie confunde un poco. ¿Por qué? Porque el gran actor que es Andrés Parra, Andrés Parra, que hace que en algunos momentos la gente pueda intentar empatizar, no sé si es la palabra. Sí, empatizar. Con Total. la figura de Pablo Escobar. Tal vez porque la propuesta misma de la serie basada en el libro es como Pablo Escobar también ha sido una víctima, no sé, o sea, bastante loco, no vamos a justificarlo y tal, pero digamos detestable, pues, todo lo que hizo, absolutamente. Sí, no estamos de acuerdo, digamos. Pero digamos que también, como si desde una perspectiva mucho más amplia analizásemos a Pablo Escobar, pues es un loquito víctima de muchas cosas, ¿no? De su familia, de su mamá, de la figura de su madre, o de un montón de cosas más que plantea seguramente ni siquiera la serie, sino el libro en el que está inspirada la serie. Entonces, pasa que, claro, uno ve el tipo que se roba el show en su interpretación de Pablo Escobar, y sí, puede dar risa, o sí, hay un poquito de empatía y tal, pero eso no exime, pues, digamos, como toda la profundidad de lo que ahí se quiso manifestar. Entonces, sí quería como aclararlo. Este tema es súper interesante. Es que este tema es súper interesante. O sea, podríamos hacer un podcast directamente de hablando del género de narcotraficantes, de narcos, las narconovelas. Yo te voy a ser sincero, yo no consumo mucho este tipo de contenido, digámoslo. Sí, El Patrón del Mal, yo sí me vi esa novela, porque yo dije, no puede ser que tantas personas me hablen de eso, estando en Argentina. Sí. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Entonces, yo estudiando cine, dije, no, esto tiene que ser una cosa, sí, muy buena. Y en realidad el formato en el que está grabado es muy televisión, aunque le digan serie o lo que quieran, tiene un montón de capítulos como una novela, y su producción, si bien no sé que es una producción costosa, es novelesca, ¿sí? Es muy de novela. Hasta recuerdo, hay una escena donde se le mete la cámara del Steady, se mete y la dejaron, o sea, la vi, sí. En Netflix está. Yo creo que hasta va a tener una captura de pantalla ahí donde en esta escena, en este minuto, hay una cámara, pero grosera, o sea, es como una parte donde van a meterle como mucha acción, y entonces como que todos sacan las pistolas y hasta la cámara. Y entonces dije,
¿será que lo justificó? Dijo, ¿será que está el arma del realizador? Bobadas. Yo creo que fue un error. Tantos capítulos, Seguro. tantas cosas. Seguro, y la inmediatez de la televisión, ¿no? La Que inmediatez de la televisión, que eso es lo que me da al formato de Exacto. que yo digo, bueno, cuando la vi, dije, sí, claro, hay algo que emociona, pero, pero a lo que iba, siento que hay todavía mucho de donde poderle dar la vuelta y hablar sobre ese tema, pero de una forma diferente, creo yo. O sea, ya se habló de lo que se tenía que hablar, ya se hablaron de los personajes de los que se tenían que hablar, ya se contaron las biografías como se supone que fueron, ¿no? Con un poco más o menos de historia para que no sea más interesante, pero ya se contaron. sí. Ahora siento, y es una opinión personal, que para volver al tema del género como tal y apropiarnos y sin vergüenza, ¿no? Sin una vergüenza al exterior, decir, bueno, nosotros apropiamos esto, pero existe, más allá de esto, existen otras historias por debajo, por encima, por todos lados que acarrean todo lo que quiere, lo que en la historia de nuestro país nos ha traído hasta acá, que es el narcotráfico, directamente. Que también tiene que ver o permea a todas las clases sociales, ¿no? Eso también es algo que es interesante. Permea a todas las clases sociales, desde el querer ser al querer estar, ¿no? En esa situación es como una lotería, yo lo siento, ¿no? Que la gente lo ve como, es que es una lotería, es me arriesgo al todo o nada. Pero tiene que ver mucho con el contexto que en Latinoamérica pasa. Pues que si no tenés un contexto donde desarrollarte, pues tenés la opción de le pego o me matan. Pero si igual no estoy viviendo bien, si igual mis condiciones no son las mejores, pues arriesguemos. Volvamos. Sí, suscribo todo lo anterior. Volvamos a un poco de los inicios de las películas. Quería hablar un poco de... Mira que yo sí tengo una peli, hablando de Blockbuster. Ajá. Yo sí tengo una película De iniciación. de iniciación. A Un ver. poco, no estoy seguro, pero sí es de la que más me acuerdo, frame por frame. No sé si ahora en estos momentos, pero llegó un momento donde me la sabía plano por plano. O sea, no frame por frame, plano por plano. O sea, una cosa de locos. Matrix. Y la alquilaba yo. O sea, era en VHS. La alquilaba y era de volverla y volverla a poner. Porque ahí, con esa película y con la de Los Increíbles, entendí la narración de una película. O sea, entendí que tenía un desarrollo, que tenía unos personajes, o sea, como que podía seguirle el hilo a una película y entender que cada vez que la veía le encontraba más cosas. No era solamente la historia superficial, sino que era, ay, vení, pero ¿y por qué dijo esto? Ay, mira, y dijo esto que tiene que ver con algo. Claro. Digamos, lo del conejo blanco es algo muy, muy obvio, pero después yo entendía, bueno, pero el agente Smith, ¿por qué se transforma? ¿Qué hay en la Matrix? Y bueno, justo Matrix para hablar de cine y de ciencia ficción, de multiversos, ¿no? Esta cuestión de lo virtual, lo real, me encantó. O sea, esa sí es una película que la tengo aquí, o sea, muy presente de cuando entendí cómo es una narración en el cine. Y eso te lo pillaste bien pelado.
Sí, muy, muy. Yo creo que estaba en primaria. Eso fue en primaria. Yo fui alguien que no tenía muchas tardes libres. Yo no me considero cinéfilo, Ajá. em, pero sí, me, desde muy niño, yo soy hijo único, y desde muy, muy niño jugaba a crear mis historias solo. Mi abuela, creo que sí, mi abuela tiene este recuerdo de que siempre me vio a mí solo jugando con muñecos solo, ¿no? Y yo me inventaba mis historias. Entonces siempre como que fui a esa parte creativa. Y tuve un momento muy parecido a lo que me contaste de querer jugar a las películas que yo veía. Y no me copiaban mucho, a mí sí no me copiaban tanto, la verdad. Pero yo mismo sí me creaba las historias y me creaba, o sea, yo recuerdo crear los conflictos en las historias, ¿sí? No era como que, yo creo que los niños siempre es como, ah, sí, pero y hagamos esto y todo como en desarrollo, ¿no? Yo le creaba un conflicto y tenía conflictos de dineros, de cuestiones amorosas. Bueno, chévere, porque esa es la base de la narración aristotélica, por decirlo así, Sí, ¿no? sí, El total. nudo, el conflicto. Inicio, nudo, desenlace, bueno. Así, Pero así eso es era. la clave, porque hay gente que no se la, hay gente que no se la pilla. No, hay gente que trata de hacer cine abstracto y no ha entendido ni siquiera cómo contarte O se una... la pillan y lo hacen ver como algo menor. Y yo creo que una buena película con un conflicto como tal, pues requiere buen trabajo. O sea, no se me hace que sea algo menor. Yo te soy sincero, a mí, personalmente, en, en mis realizaciones, me gusta partir, después tal vez al final no es tan concreto un desarrollo de historia así tipo aristotélico, como un camino del héroe, sino empezar así, pero después ya irle modificando. O sea, no, obviamente no ser tan clásico, pero me gusta ese estilo de narración. Bueno, estamos hablando un poco de tus inicios al cine, Sí. de tus dotes y de tus habilidades sociales, que son claramente notorias. Tu voz de narrador y eso de tu infancia, ¿no? Tu experiencia en el colegio. Sí. Un poco un resumen Sí. de tu historia en el colegio. Sí, yo pues me inventé un cómic, por decirlo así, un superhéroe que se llamaba Super Limón y entonces yo dibujaba eso rústicamente, no, o sea, un mamarracho, pero digamos le ponía texto y entonces pues se desarrollaba una historia, entonces había ya como unos intereses narrativos. Pero digamos que también en mí han habido como ciertas necesidades informativas o comunicativas, por llamarlo así mucho más amplio. Al fin y al cabo es eso. Yo pienso que el cine también es comunicar, pues. Entonces, en ese entonces, por ejemplo, me creía el periodista del salón con las elecciones de los representantes del salón, lo de personero. Entonces yo hacía como falsos en vivo y en directo y entrevistaba y no sé qué. Cuando hice lo del cómic, que en mi casa había como impresora, entonces yo sacaba copias de eso y las vendía por nada, pero digamos era para que se vendían. Y se vendían, weón, se vendían. Sí, y las compraban. Exacto, Y los las compañeros. leían, o Sí, sí, sea, claro. Entonces, tertuliaban. alguna vez, muchos años después, me encontré un ex compañero pues, del salón y me decía, marica, yo como hasta hace 5 años descubrí que yo todavía tenía eso por ahí guardado a revistas. Me decía, porque bueno, pasé de hacer cómic a revistas también, informando como las cosas que pasaban en el salón o en el colegio en general. Entonces, digamos que todas esas necesidades que yo sentía comunicativas que las expresaban este tipo de cosas, pues estaban muy presentes en mí. Pero ya estando mucho más grande, que repito, he jugado a hacer las películas, a contar historias a través de cómics o no sé,
bueno, también simultáneamente dirigir la emisora del colegio por 3 años, desde noveno hasta que me gradué. Tener un poquito de experiencia, casi nada de experiencia en radio comercial, contestando teléfonos y algún día al aire hablando abiertamente, pues como que conocer todo esto. No es que me hiciese debatir entre el cine y la comunicación, porque yo seguía, aunque chévere el cine, y lo veía más real después de tener 15 años y ver que una película caleña como El Rey se podía hacer en esta ciudad. No, eso de estudiar cine, eso tocaba muy lejos. Eso ya no era para acá. Entonces, tal vez, seguramente, por la influencia de mi hermana mayor que había estudiado comunicación social, pues yo decidí entrar a estudiar comunicación social. Y estando allí, cuando yo ya entré a la clase de audiovisuales, que era como hablar de noticieros. ¿Era una materia? Sí, ajá. Okay. Entonces, hablar como de noticieros, hablar como de, qué sé yo, no sé, documentales, tal. Pero el profesor llegó y un día nos dijo, les voy a hablar del cine en Cali. Y claro, era como todo esto que yo ya conocía del Rey, pero que yo ya había de pronto por ahí escuchado, sí, seguro. Yo ya había escuchado a Andrés Caicedo y tal, desde el colegio. Me acuerdo que un profesor nos habló de Andrés Caicedo. Pero pues como que ya ver los ejemplos de películas y entender que era Hollywood y no sé qué y tal, y entonces vuelve y se abre este panorama y tal, me hizo interesarme cada vez más por el cine. Pasó que había un grupo estudiantil en la universidad, de la organización de grupos estudiantiles, pues Bienestar Universitario, en la que se dedicaban a proyectos cinematográficos, básicamente cortometrajes, y yo me encarreté con eso y bacano, pero todo eso seguía siendo como hobby. Como la personería, como decir, bueno, sí. voy a lanzar. Sí, sí, entonces ya cuando pasó que con mi familia terminé viajando a Argentina, justamente, y mi hermana, el paseo de estar en Argentina se le convierte a ella como en yo sí me quiero quedar a vivir en este país. Mis papás me miraron y me dijeron, vea, pues si ya su hermana va a estar acá y a usted que le gusta el cine, ¿por qué no averigua a ver? Y yo, pues no, pues yo soy como muy loco porque yo tenía toda mi vida acá. Y yo había estado allá, no, o sea, no era para estudiar, pues. Pero pues acompañé a mi hermana y sí, efectivamente, viendo el folleto de estudiar cine allá y todo, voy a decirlo, era la Universidad de Palermo. Ajá. Pues terminé estudiando allá un semestre de cine. Ya después, estando allá con los compañeros, todos decíamos, ¿llegamos por la publicidad de los Simpsons? Sí, llegamos por la publicidad de los Simpsons. Porque la universidad, digamos, todo bien, pero digamos no era la más reputada en cine, ni siquiera, no sé si en Argentina, pero en Buenos Aires claramente no lo era. Ajá. Entonces, fue una agradable experiencia. Genial, ¿no? Sí, no, brutal. Pero estando yo en Argentina, pues primero yo ya estaba sin mis papás. Estaba con mi hermana, pero estaba sin mis papás, estaba sin mis amigos, sin la vida que yo había construido. Elegido. Sí, exacto, pues sí. O se me había ofertado, qué sé yo, en Cali. Y me dio caleñitis, me dio mamitis, me dio amiguitis, me dio de todo. Y un día me entero, estando yo todavía en Argentina, que un profesor de los de acá en Cali, de la universidad donde yo estudiaba comunicación, me dijo, van a abrir cine acá. Y yo, ¿qué? No me dijeron nada. No te dijeron nada. Claro. Entonces yo ya, en ese entonces Skype, con mis papás, hablándoles muy seriamente. ¿Qué año estábamos 2007. Hablando? Ok. Hablándoles muy seriamente sobre que había una opción en Cali nuevamente. Y a ellos les sonó bastante bien, la verdad, porque económicamente era mucho más difícil mantener. Pues no sé si mi hermana la mantenían, creo que no, porque ella ya trabajaba. Pero digamos sí había que al nené todavía, ¿no? Entonces, pues costaba más. Y mi papá fue muy sabio y me dijo, mire, pues que usted puede estudiar allá o acá, pero yo veo avecinarse una crisis económica en la que yo no sé si usted pueda terminar cine allá. Me queda más fácil asegurarle a usted que lo termine acá.
Y yo sí, no se dijo nada, hágale, tin, pum, pa. Hágale. Y me vine para acá, no me arrepiento, fue una experiencia también muy chévere, pueblo de Argentina, pero conocí a la gente que conocí acá, he hecho todo lo que he podido hacer acá, las conexiones. Yo voy todos los años desde que era estudiante al Festival de Cine de Cartagena y eso para mí puede ser un enriquecimiento brutal, que estando lejos yo creo que me pasaba que, por ejemplo, los profesores que me daban clase en la Autónoma, pues ya estudiando cine, cuando volví pues de Argentina, la gran mayoría yo los conocía fuera del ámbito académico, es decir, yo ya había trabajado con ellos porque por esa misma vaina de que mi papá, cuando yo conté lo de la emisora, que contestaba teléfonos y tal, mi papá me decía, tome estos 10,000 pesos por si le da hambre o por si tiene que devolver si yo no lo puedo recoger o lo que sea. O sea, él me alcahueteaba lo de la radio. Pues de esa misma forma con el cine. Entonces era como que si le sale un cortometraje, una película, regálese, vaya gratis. Vaya, que si no le dan ni siquiera para comer, pues yo le doy. Y así pasó y yo me regalé como el primer año en la experiencia audiovisual o cinematográfica todo lo que pude con el aval de mi papá. Y yo agradezco mucho, ¿no? Eso. Qué sí, bueno, claro. que tu papá te haya apoyado en ese sentido, porque hizo tus bases. Sí, de hecho mi papá tiene una, pues, o sea, es una visión, ¿no? No sé qué a veces pensar de eso, pero él a veces dice, yo le he puesto a estudiar en la Universidad de los Andes. Y yo, pero en la de los Andes no había cine, papá, no sé qué. Sí, pero es que usted lo que y en eso yo sí le doy la razón. En eso, en la de los Andes, no era tanto por lo que fuera a estudiar, sino por la gente que usted iba a conocer. Porque allá son todos los hijos de los ministros y los expresidentes. Y tus habilidades sociales ahí... Claro, funcionarían bastante. O sea, aquí no estaría en esta entrevista. No estaría aquí. Entonces, no, en realidad, pues todo bien, papá. O sea, como que... No sé, pues ya lo que yo soy lo agradezco y tal. Pero ese punto de vista de él bastante particular, de todas maneras no lo desecho porque fue algo como que yo digo, vea, pues por lo menos yo agradezco. ¿Por qué lo digo? Porque lo agradezco mucho. Por lo menos en la Universidad Autónoma donde yo estudié, que también fuimos los primeros como en este podcast. Y fuimos evidentemente conejillos de Indias. Eso es sabido para todos que siempre la primera generación de un pregrado que recién sale, eso es experimentación. Yo lo que más agradezco de mi universidad es la gente con la que yo estudié. ¿Vos fuiste la primera generación? Sí, de cine de la Autónoma. Entramos en el 2009 y o sea, la corte salió entre 2013 y 2014. Ahí sí depende de qué tanto se te demoró tu trabajo de grado. Pues nos graduamos algunos más tardecito que otros y así, pero sí. Mira, sí, fue bueno, a mí me pasó, yo cuando... voy a retomar esto porque me parece supremamente importante. Cuando yo te conocí a vos, que bueno, estábamos en un rodaje, no sé en qué momento salió el tema de que donde yo había estudiado y yo dije Argentina, así, me lo tiré. Y dije en La Plata. Y yo nunca me imaginé que alguien me fuera a decir, ve, y yo conozco algo, es como Raimundo Gleiser, me dijo. Raimundo Gleiser. Entonces yo te lo juro que ahí dije, este tipo algo sabe, o sea, algo tiene que saber, porque Raimundo Gleiser, si bien es un documentalista muy conocido, muy representativo del documental político, que bueno, desaparecido por la dictadura militar, es muy conocido, digamos, es un precursor del cine documental en Argentina. Entonces pero porque yo estudié en la universidad donde él estuvo, digamos, ¿no? Él gesta las bases de esa universidad, de esa carrera. Entonces cuando me la nombras, este tipo, ¿qué sabe eso? O sea, es muy particular, es que es muy específico. O sea, hay que saber de cine o hay que interesar. Yo dije, o estudia mucho cine latinoamericano y lo sabe, o ¿por qué? Entonces siempre me causó la curiosidad y me dijiste en ese momento que bueno, que había sido Argentina. Y dije, bueno, de pronto un intercambio y le quedó ese nombre.
pero siempre me quedó eso de esa vez, cuando me dijiste lo de Raimundo. Yo dije, este tipo algo tiene que saber de cine, porque también es un nombre que se te puede olvidar, digamos. O sea, pudiste haber ido y que se te olvide. Pero la respuesta es fácil. Yo estaba viendo Instagram 5 minutos antes de que vos me hablaras y veía un video de Raimundo Glazer y no. Bueno, estudié en Argentina. En algún momento me di cuenta que existía él. No sé si lo vi en un contenido de una clase, no lo puedo asegurar. Pero sí me pasó que, bueno, precisamente la gente que yo conocí estudiando en la Autónoma, tenía un compañero que se llama Ricardo Bueno, le mando un saludo, que siempre ha sido muy afín a un cine beligerante, por decirlo. Bien. Y entonces él en algún momento, siendo estudiante, manejó el cineclub de la universidad y puso un ciclo en el que, si no todo era Raimundo Glazer, estaba ahí presente. Y yo ya lo tenía como en mi mapa porque estudié en Argentina. Entonces, pues hablamos alguna vez o ahí lo reactualicé, qué sé yo. Pero si complemento tu respuesta, que no es justamente tu respuesta, sino como que abre más la posibilidad de conversar, es... Pues primero yo te dije que ya desde siendo estudiante iba todos los años al Festival de Cine de Cartagena. El Festival de Cine de Cartagena, históricamente, hoy en día ya está más amplio, pero históricamente se ha enfocado en promocionar el cine iberoamericano. Entonces, ahí hay una respuesta parcial y es, sí, yo sí he visto mucho, pero mucho cine latinoamericano. Incluso cine que no me guste, pero yo lo veo. O sea, ¿qué es lo que pasa con los festivales también? Y eso es lo que pasa con los cinéfilos también. Sí, es verdad. El cinéfilo también tiene eso. Ve porque ve. Sí. O sea, ve, gústele o no, ve. Eso tiene el cinéfilo. Eso me diferencia un poco del cinéfilo. Que yo a veces sí no puedo con una película que de pronto por gusto, no, aunque sea muy buena... bueno, tiene que ser muy buenas en general, pero sí me pasa eso. El cinéfilo tiene eso, ve y casi que por contando, decir, bueno, voy por 10 pues, películas. Por oficio. Sí, por oficio. Digamos, yo ahí respondo también un tema que se abre, que son los festivales, y es que lo que tienen los festivales es que es lo que un grupo de personas decidió que era lo mejor que ese año se podría proyectar. Estoy hablando de los programadores, curadores de los festivales. Yo soy programador, curador de un festival aquí en Cali que se llama Cortos Cali. Antiguamente se llamaba Festival Intravenosa. Desde que éramos estudiantes venimos siendo mayoritariamente el mismo grupo que lo organiza. Ya una vez nos graduamos, como que bueno, igual sigamos. Y lo continuamos hasta ahora. Ya tenemos apoyo estatal, pues, de Ministerio de Cultura y otras entidades. ¿Qué fecha es? Se hace siempre en septiembre y está dedicado al formato de cortometraje. Nuestras categorías son universitarias, pero también, digamos, profesionales. Y son nacionales e internacionales. No discriminamos géneros. Puede ser documental, ficción, animación, experimental, todo junto dentro de la categoría nacional. O todos esos géneros junto dentro de la internacional, bien sea universitaria o ya, digamos, por decirlo así, profesional. Son 14 años ya, parece. Desde que era estudiante hasta ahora, muchísimo 14 años en eso. Este año celebramos los 15 años del festival. Genial. Creo que vamos a llevarle mariachis al festival. Ahí estaremos. No, chéverísimo que nos inventemos algo. Lo hacemos en asocio con la Universidad Autónoma, que era pues donde estudiábamos nosotros. Y después ellos se pillaron como que, claro, aparte de que estos locos se crean un festival, ellos son los que lo sufren año a año. Dijo, pues yo creo la universidad, y se dieron cuenta que había una carrera de cine, pues qué mejor que complementar o darle el apoyo oficial a estos locos, porque tenemos un pregrado de cine donde nuestros estudiantes pueden incluso estrenar y vivir esa experiencia de un festival aquí mismo. Ahí, entonces, claro. No tiene la Autónoma tiene su festival. Pues digamos que ustedes crearon, o sea, exacto, nosotros lo creamos siendo estudiantes.
En algún momento, cuando nos grabamos, hubo ciertos recelos porque... Claro, no, porque, por ejemplo, no voy a decir nombres particulares. Esto es mío. Sí, pasó esas discusiones, no tanto conmigo, pasaba más como entre la productora y el director del festival, que realmente son las personas que llevan la mayor carga del evento, incluso en época que no es del festival. Claro. En cambio, lo mío sí es como, pues a mí me pagan, y esto lo digo siempre como muy así alegremente, pero pues realmente sí es una bendición que esto me pase. Y es que a mí me pagan es por ver cine. Entonces yo 3 meses o 4 meses antes del festival tengo que sobredosis Claro. de cortometrajes. Llega un punto donde estás viendo Sí, claro. ya Sí, claro, no, yo en automático. Yo ¿no? ese Un tipo de poco. cosas, por ejemplo, son no más de 5 horas al día. Entonces tengo que dividir también mis ocupaciones porque yo, pues no, trabajo, hago otras cosas. Vives. Exacto. Tengo vida, exacto. Entonces, antes cuando era estudiante era mucho más bacano y nos juntábamos todos a ver los mismos cortos juntos. No, ahora ya no. Yo quiero volver a ese momento. No, donde... eso era brutal, sí. Que a mí me pasaba esto que decir, me pagan por ver películas. Bueno, yo estoy estudiando. ¿Y qué era? Viendo películas. O sea, aquí estoy estudiando para el parcial. Pero sí. Pero sí, Pues es sí. eso, bueno. Pues sí, las fuentes son muy distintas de inspiración, ¿no? O sea, para mí sí es importante la cinefilia, pero hay gente que le puede inspirar ver más un cuadro, ¿no? Otro tipo de artes, qué sé yo. Todo bien. Para mí la cinefilia sí es una cuota importante, no sé si en la creación, pero está por ahí ligado, pues por lo menos por ver tendencias, qué es lo que se está haciendo, reconocer lo que se hizo antes. Reconocer lo que se hizo antes, sí. O sea, como... Mira que sí voy muy por ahí, de saber que no estás inventando algo. Ya de por sí no inventas nada, ya todo está inventado. Pero saber cómo se hizo para hacerlo diferente, poderlo modificar. Porque si no, pues estás repitiendo. ¿Sí? O sea, para mí lo peor es que te digan, sí, eso ya... Y tal cual. Lo hicieron tal cual. Eso sí sería... Eso es malo, eso es malo. Entonces, no sé exactamente a qué iba cuando abrí el tema de los festivales, pero lo que quería como más o menos creo terminar de decir sobre eso es los festivales son unos importantes validadores en el mundo de los que les interesa ver cine. Crea públicos, que eso es algo muy valioso. Y pues a mí... siempre me ha parecido muy particular que pueda que una película sea buena o mala, pero si se estrenó más o menos en tal año y la convocaron en los festivales, es porque era lo que en ese momento fue mejor. Por lo menos más llamativo, qué sé yo, tal. Pero puede haber, como cuando pasa con los Oscar, que vos ves que... los nominados a Mejor Película del X año no le llegan ni a los talones a los nominados a Mejor Película de 3 años después. Pero claro. Es que, marica, era lo que había en ese año en particular. Total, y sí. pues había que sacar algo ahí, ¿no? Entonces esas personas que seleccionan eso, que es a lo que yo también me dedico en parte, entonces... pues es lo que hay, año a año es lo que hay. Entonces, hay mucho para hablar de eso, ¿no? Sí, después vamos a hablar mucho de una. Ya sé por qué hablé de eso. Era por lo de Glazer y todo eso. Pues sí, claro, es que vi mucho cine y me interesa mucho el cine documental, que era otro punto que de pronto ahí se despega de Raimundo Glazer. Me interesa mucho el cine documental. Por ejemplo, hablando de los festivales, yo voy a un festival de cine, sea el de acá, el Festival de Cine de Cali, que es también a final de año, en noviembre, sea, no sé, distintos eventos que hay, pues, Cartagena, tal, en fin. Y yo cojo mi programa y digo, bueno, este día me voy a ver este día leo la sinopsis, todo el cuento, hasta si puedo ver a mí sí me gusta ver los trailers, hay gente que no le gusta ver el trailer que porque se daña la película. Yo no tengo problema con eso. Los trailers a veces son muy engañosos, entonces... Sí, son bananas. Sí, entonces, listo, veo, esta mi trama, esta me interesa. Y cuando hay otro amigo, compañero, cinéfila, quien sea que está al lado mío y dice, oye, ¿qué te vas a ir a ver? Entonces yo digo, no, pues mira, me voy a ver todas estas en estos días. Y entonces es muy ñoño lo que estoy diciendo, pero digamos, pasa cuando uno va a un festival. Entonces, y es como, no, pues mira, yo me quiero ver imperdible para mí, me dicen esas personas, esta o esta. Y cuando ellos ven lo que yo voy a ver,
que yo sí lo tengo así, porque hay gente que lo hace por día, ¿no? Como que no piensan durante todo el festival, sino que dicen, no, pues como hoy van a pasar estas, entonces me voy a ver estas. Pero como las películas las pasan no solo un día, sino varios días, yo digo, pues entre esta y esta, que yo sé que la de abajo la pasan otro día, pues mejor la veo después y entonces me veo esta y otra más, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, Empezás a... Sí, no, yo sí soy, pues bueno, ahí se me sale más bien el lado de productor, qué sé yo. Entonces, bueno, en fin, cuando ellos me dicen que van a ver y cuando ellos ven lo que yo voy a ver, siempre se dan cuenta que yo veo la mitad en documental. O sea, es decir, el 50% de las cosas que yo veo en cualquier evento al que yo voy de cine son documentales. Y es una vaina que no es consciente de mi parte. Brota porque sí. Entonces ahí yo entiendo que a mí me interesa mucho el tema documental. Yo hice un diplomado de documental en la Universidad del Valle también, mientras era estudiante en la Autónoma de Cine. He estado vinculado a varios proyectos documentales. Cuando he trabajado en televisión, mucho de lo que hago es televisión documental. Así que, pues, o sea, uno no puede negar esa esencia. Me interesa mucho el documental. Me interesa mucho la ficción, pero me interesa también mucho el documental. Eso no se niega y eso no lo puedes negar. Es algo, eso es algo que ya de por sí se sale sin que uno se sale. Yo también, yo soy documentalista. Mi primer largometraje es un documental. Mira. Y en la carrera tenés opciones para tomar unas materias que te llevan más por el lado de la ficción y otros por el lado más del documental. Uh-huh. Y yo siempre me fui por el documental. Me encanta. Y ahora, antes de grabar, estábamos hablando un poco de esto, sí, de los documentales, del género, pero volvamos. De esto tenemos mucho para hablar. Esto es algo que tenemos mucho en común, pero tranquilamente puede ser un programa entero. Quiero retomar, se nos fue el tiempo, pero sí quiero dos cosas. Vamos con el nombre del podcast. Te lo quiero decir. Esto es, vamos a alejarnos un poco de la temática del día de hoy. Ni siquiera la hemos tocado. Uh-huh. Hemos tocado mucho de nuestra aproximación con el cine, pero sí se nos fue en eso. El nombre del podcast. Uh-huh. Te tengo unas propuestas y como sos el primero, también hay cosas buenas por ser el primero. Tenés estas oportunidades de ayudarme a elegir el nombre del podcast. Tíralas a ver. Sala para dos, uh-huh, o cine para dos. Igual eso también lo podemos dejar como opción para que nos puedan ayudar a ¿Tiene que ser esos nombres? Elegirlo. No, pueden ser esos dos. Eso es lo que se me ocurrió. Había una vaina que pasaban dos películas. Una especie de como de 2x1, pero tenía un nombre particular. Ok. Entonces, ya que estás hablando como del 2, pues ahí también puede ser un, ¿no? Sí, pues, pero no sé. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las opciones? Sala para dos o cine para dos. Me gusta el tema del dos, por el tema de pareja, sí, y que esté sala o cine, pues por una cuestión de prácticamente de marketing. O sea, si entre esas dos, para mí el cine, pues porque sí. Cine para dos. Porque una sala para dos puede ser una sala también de teatro, una sala, qué sé yo. Está bien. Bueno, va ganando. Puede ser esta. Tengo que mostrársela a Julito porque no le... Julius. Sí, no le he mostrado estas opciones. Terminando, y me parece que sería oportuno para poder hablar del amor al cine, el amor que le tenemos al cine, hablar un poco de esto del cine que habla de cine, ¿no? Uh-huh. Y esta es la temática o lo que queremos también como para mostrar y recomendar algunas películas que hablan sobre el cine y sobre esto que a nosotros nos apasiona y que nos gustaría invitar para que la gente que no es especialista o que no está en el mundo del hacer cine las pueda ver y se emocione también tanto como nosotros. ¿Qué películas se te ocurren así como que hablen de cine que podamos nombrar, que sean así como un claro ejemplo de película de cine hablando sobre cine? Pues están las icónicas, están las icónicas
que son Cantando bajo la lluvia, por ejemplo, que es una película como de los años 50. Tal vez de las primeras a color, no estoy seguro. Ya la clase de historia del cine se me ha ido olvidando. Con Carlos Julio, después. Y digamos que es una película pues muy bella y con este tipo de lo que estamos hablando más temprano del happy ending, o sea, como finales felices, es un musical, entonces te deja como muy alegre, pero que es muy bella, digamos, en cuanto a las labores del cine y una época muy particular en la que el cine pasó de ser silente, en la que no se escuchaba, digamos, diálogos del cine, sino que estaban los intertítulos, y pasó pues a hacer cine sonoro, exacto, entonces ya hablan, y si hablaban así feo, pues entonces esos actores, que muchos de ellos no sabían hablar bien inglés porque pues igual no les importaba porque no tenían que hablarlo, fueron que empezaron en su declive, o que eran extranjeros y no hablaban perfecto inglés, lo hablaban pero no perfecto con el acento y tal. Entonces toda esta película te va mostrando eso a través de una historia de amor y con musical y muy alegre y bailes y todo esto, que pues no lo digo yo, lo dice por ejemplo Woody Allen, uno de los grandes cineastas norteamericanos, que él tiene un mal día y solo basta con poner Cantando bajo la lluvia y se le arregla el día. Entonces nada, pues es una película icónica. Yo creo que a mí también me llenó mucho cuando la pude ver, precisamente por reconocer todo esto de lo que ha sido antes en el cine, y que entiendo, ustedes ya hablaron de una película que vuelve y la aborda, que se llama Babylon, que se estrenó este año, tal vez. 22, el año pasado. El año pasado. En la que también como que está alrededor del mismo tema, pero casi que la cita. Hay un momento al final, ¿no?, en la que el personaje que tuvo el ascenso y caída, que lo hace un actor mexicano que creo que se llama Diego Calva, no estoy seguro del nombre, pues, si dije mal el apellido, perdón. A Diego, que nos está viendo. Diego, acá te estamos esperando. Bueno, Babylon, sí. hablando de Babylon y esta comparación que hablas de esta decadencia, de cuando hay una ruptura, ¿no? Una ruptura, no, un cambio al cine sonoro. Sí. Si bien Cantando bajo la lluvia lo muestra como una manera un poco más amigable, Babylon es mucho más cruda. Y se va a mostrar estos excesos de los que de pronto no se había hablado tanto, no se había mostrado de esa manera. Yo siento que es más por ese lado. Creo que se sabía que pues había mucho descontrol en una época de cierto pues de los inicios del cine, y mucho desenfreno, y bueno, ha pasado también con otras corrientes cinematográficas en otros lados del mundo, pero que lo hayan puesto y de la forma que lo pusieron, ¿no?, como esa fiesta inicial y esto, pues lo muestra bastante bien. Yo creo que es un gran ejemplo de lo que pudo haber sido el desenfreno de esa época. Ahora, centrándome en la película, sí, es cruel, es bastante cruel, pero me gusta. O sea, pues no, a mí me magistral. encanta. A mí me encanta. Magistral. Son 3 horas de una historia, de una clase de historia del cine también, sí, ¿no? Sí, digamos que no, esta sí no tiene el happy ending. Esta sí es, pues, bueno, mentiras. O sea, este protagonista mexicano, o inmigrante, pues, para dividir lo que es la persona del personaje, a mí se me hace muy particular ese final en el que hay un collage. El man va a ver, creo que es Cantando bajo la lluvia, de hecho, y allí rememoran un collage bien onírico, por decirlo así, de todas las situaciones que él vivió. Y justo cuando eso se acaba, que eso es muy del autor Damien Chazelle,
¿no? Porque esta fórmula la hemos visto también en La La Land. En La La Land. Que tiene pues como una vaina así muy elaborada, no narrativa, más onírica. Y después, pum, la aterriza nuevamente en el personaje y el personaje se le revela algo. Bueno, pasa en Babylon, y el personaje, en medio de su llanto y tal, empieza a tener un poquito de sonrisa al final, porque él descubre que él sí hizo parte de la historia del cine, ¿no? A través de esta revelación de Cantando bajo la lluvia, que él va y ve curiosamente la entrada a una sala de cine. Entonces, no es un final feliz en forma como tal, pero maravilloso, pues, o sea, muy, muy, muy bien explicado. No es de pronto la que yo le pondría a unos estudiantes de cine para que se enamoren de este oficio, capaz que no. No. Pero sí hace parte de lo que ha sido los fundadores de lo que hoy conocemos como Hollywood, y admirable pues que hayan decidido hacerlo. Bueno, y tomando un poco esto de este final de Babylon, voy como a la Rosa Púrpura del Cairo, sí, de Woody Allen. Sí, sí. Que trata un poco como de esta parte del final de esta película. Podemos retomarlo a toda la película de Woody Allen, que es esta forma de tratar de escaparse, ¿no? Yendo al cine y poniendo estas expectativas de vida, esta forma de vida diferente, esta forma de escape de una vida que no es la que uno tiene, sino la que uno desea. Entonces voy a eso, que siento que es mostrar cómo el cine, todo desde sus inicios, lo que ha intentado es representar la realidad y buscar generar estas cosas como de un pensamiento más allá de la vida, ¿no? De lo que la misma persona puede soñar de la vida. Sí. Y siento que estas películas que hablan del cine suelen tomar esto como idea principal, el cine como escape de realidades, como un artificio, ¿no? También eso, ¿no? Sí, sí. Que justo en esta sale ese artificio, sale este ideal, esta imagen idílica, sale de la pantalla y empieza a ser pareja del personaje principal. Tenés razón, porque realmente a mí me gusta más el cine que me hace pensar en mi propia vida y no necesariamente escaparme de... Porque he notado que a mí me gusta más el drama, por ejemplo. Uh-huh. Entonces el drama es más de eso, ¿no? Como, no sé, desarrollar la empatía de esta persona, lo que está viviendo, yo ponerme en los zapatos de ellos, ¿no? Es muy afín al drama y a mí realmente me encanta el drama, pero la posibilidad de soñar, de escapar, de salirse de la realidad de uno y meterse en otra vaina que lo envuelve usualmente a uno, este tipo de películas que amamos, porque todos amamos. Sí, es cierto lo que decís, es más de esa línea. Pero que precisamente esto que hablas de te gustan los dramas, a mí me gustan los policiales, por ejemplo. Uh-huh, yo no tengo nada que ver con la policía en sí, pero siento que me da, cuando la película es buena, y yo, por ejemplo, cuando una película me atrapa y no estoy pensando realizativamente, porque eso es lo que a mí, como desde que empecé a estudiar cine y empecé a ver la teoría y la luz y qué es lo que se hace y el lenguaje cinematográfico,
me pasa que a veces me quedo un poco pensando en eso, en la forma realizativa. Y entonces veo cuáles son los guiños del director, pero desde lo técnico, ¿no? Y eso te separa un poco de la historia, de lo que quiere transmitir. Cuando una película me atrapa, no importa si sea un drama, algo cómico, pero cuando me atrapa, o sea, cuando siento que no estoy viendo cómo le pega ese contra de la luz del sol ahí y si es artificial o natural, sino que estoy de verdad metido en lo que me quiere contar el director, ahí siento el cine. Ahí Sí. yo siento el cine. Sí, digamos. eso es lo brutal que tiene el cine, ¿no? Eso, ahí yo siento que el a pesar cine, de que uno sabe del artificio, cierto grupo de películas a uno lo puedan envolver en esa magia, sí, es una exacto, magia, es una exacto. magia, ¿no? Y así inicia el cine. El cine inicia con una caja mágica, o sea, es eso, es magia, es lo que la gente cree que está ahí, que no hay nada detrás. Vos mismo lo decías, cuando vos de niño te saliste de esa cosa de quién está detrás de esto y empezaste a ver que hay un grupo de personas que piensan para contarte algo. Eso es lo bonito del cine. Y yo, en lo particular, quise eso también cuando me acerqué a estudiar cine. Quise contar historias y que la gente pudiera escucharme desde mi punto de vista, ¿no? Porque también claramente está el punto de vista subjetivo de cada realizador y de cada persona también. Como te llega a vos, no es lo mismo que como me llega a mí una película. Eso sí, como el arte en general. Buenas pelis. Cinema Paradiso Cinema Paraíso, claro. Uf, para mí. es... Además, es efectiva, o sea, siempre me hace llorar, ¿no? O sea, y es muy bella. Por ejemplo, bueno, habíamos hablado como si fuiste a cine en el 2003, 2002, a verte un Spider-Man en una sala como el Teatro San Fernando, ya desaparecido. Probablemente te tocó verla en fílmico, muy seguramente. Claro. Pues ya existía el DVD, pero digamos... No, pero seguramente lo vi de esa manera. ¿Sos consciente de películas que hayas visto en fílmico? O sea, no como, pues esa tuvo que haber sido, sino escuchaste el sonido del proyector. Y... Yo sí, ¿sabes por qué? Porque a mí me gustaba mirar hacia atrás. Chévere, sí, eso era bacano. A mí me gustaba mirar hacia atrás. Sí, eso era bacano. Me gustaba ver esa ventanita. Me gustaba ver cómo había un reflejo de la imagen proyectada en la ventana antes de llegar a la pantalla. Bien, pues toda esa magia que yo también la sentía siempre igual, se revela, se va mostrando en esta película Cinema Paradiso, como todo eso que está detrás del tema de una proyección, que es tan bello, pues, o por lo menos yo le siento a eso una belleza, y que creo que magistralmente lo logra la película. Ahora, pues por si no han visto la película, trataremos de no hacer spoilers, pero digamos, todo este tema de ese tipo de material que era inflamable, un poco peligroso y tal. Muy peligroso. Uh-huh. Y que en la película lo verán, o si ya saben pues de qué escena en particular les puedo estar hablando. Yo no es que el proyeccionista de mí, no, pero yo como espectador, una única vez y ya acabándose el fílmico como formato de exhibición en salas de cine, en un multiplex de la ciudad, me tocó vivir por única vez la experiencia de que se quemase en vivo y en directo un fotograma frente a mí, o sea, proyectado frente a mí. Y yo brinqué de la sala emocionado, o sea, cualquier verdad pude, pero yo brinqué emocionado porque yo decía, qué chimba, acabo de vivir cómo se quemó un fotograma delante mío.
Y te juro que a los 6 meses ya todas las proyecciones en las salas multiplex en Cali eran digitales. O sea, eso para mí fue como la transición más bonita que pude haber tenido, pues, como de experiencias así. Otra cosa, bueno, y fue brutal, pues obviamente la película se paró, el proyeccionista seguramente tuvo que cortar allá, volver a arreglar, para acomodar y otra vez volver a prender la luz y tal, el foco de luz y tal, pero yo viví extasiado esos momentos porque yo decía, sí, por fin conocí qué es eso que uno a veces ve en Los Simpsons, en películas, que hablan de, que se quema la imagen y cuando se quema la imagen se pone blanco como la pantalla porque ya solo queda el foco del proyector y la pantalla blanca. Exacto, queda blanca iluminada. Pero uno vio y se alcanza a escuchar porque también esa banda de sonido como... No, genial. Entonces, eso como... Pues yo creo que es triste para un proyeccionista, pero vivir la experiencia para mí fue brutal. Otra cosa que yo recuerdo mucho del fílmico es... Me he dado cuenta cuando, por ejemplo, sobre todo yo fui muy cercano a un proyeccionista de la tertulia que nos dejaba entrar a varios amigos todavía en fílmico a ver cómo era el rollo. Entonces, el rollo del rollo. Entonces, los rollos eran varios. Esos rollos, como unos 3, 4, dependiendo de la duración de la película. Uh-huh. Y esos rollos hay que pegarlos para que todo se vaya de una. Claro. Cuando entonces el rollo gigante se acababa y se iba a pegar con el otro rollo, bueno, yo lo ponía en una maquinita, ese empalme a la hora de proyectarse se sentía en la sala. Ya uno estando sentado abajo en la butaca, en la silla, pues, uno sentía el cambio entre rollo y rollo muy sutil por un sonidito así como un golpe seco, como en el audio. En el audio. Y porque casi siempre el final de un rollo y el inicio del otro, como lo trabajan tanto, entonces es más fácil que se raye, que tenga partículas sucias, uh-huh. que es como sinónimo de transparencia en la pantalla. Que eso también, vos que editas o la gente que edite saben los efectos así como de rollo, que punticos o rayitas o no sé qué. Bueno, uno ya sabía cuándo se avecinaba un cambio entre rollo y rollo porque se sentía más sucio. Más sucio. Y por el golpe el golpe seco que era como que tratando de juntar los audios en ese empalme. En ese empalme. No, era brutal. O sea, yo a veces le decía, ahí se va a cambiar el rollo. Le decía a alguien, al que tuviese al lado, ahí van a cambiar el rollo. y la otra persona... No entendía, obvio. Es que me habrá querido decir. Bueno. Sí. Pero eran cosas como, pues, que yo... ¿no? Pero, por favor, o sea... Que ahora ya no... Bueno, a mí me pasó respecto a ese cambio, porque somos una generación del cambio también, eso pasa. Somos una generación donde a mí me pasó, en particular en la universidad, que fuimos la última generación, bueno, fuimos la primera generación, perdón, en que empezamos a grabar una materia que era solamente de fílmico. O sea, muchas personas querían llegar a tercer año para hacer esa materia, digamos, que era dirección de fotografía, pero con fílmico. No había. Había que pedirlo a Uruguay y era supremamente costoso. Un grupo de estudiantes pedir eso. O sea, era muy costoso. La cámara sí estaba en la universidad. Sí. Pero el fílmico, el rollo era muy costoso. Y no pudimos, o sea, ya no había, o sea, se hacía eso, siempre veía a los de tercero haciendo fiestas, qué sé yo, para reunir el dinero, y cuando llegamos nosotros a tercero no nos tocó, con una Bolex, era una Bolex. No sé si en la Autónoma tengan alguna... son súper digitales. El pregrado nació llamándose Comunicación y Cine, Cine y Comunicación Digital. Yo iba a estudiar, ¿sabías? Iba a estudiar ahí, o sea, fue una opción. Pero la vi muy nueva. Era una carrera muy nueva, 2013, era muy nueva. Uh-huh. Y me gustó mucho el tema de que mi carrera en la Universidad de La Plata la había cerrado la dictadura, o sea, tenía mucha historia. Me gustaba eso. Ahora,
pro y contras. Es una carrera... Bueno, nos vamos a ir de tema, después hablamos de eso. Porque es universidad pública, universidad privada, Claro. hay muchas diferencias. Sí, sí. Pero bueno, No, estas pelis están buenas. sí, vos ahora mencionabas lo del tema de tu universidad. Vos ahora mencionabas lo del tema de tu universidad en cuanto al fílmico. No, pues mi universidad claramente al tener el apellido digital ya y Claro. además, pues también yo me imagino que de la viabilidad financiera. Es costoso, Exacto, entonces es costoso. ellos dijeron no, ya las nuevas tendencias son estos, listo. Entonces Hicieron bien, estaba bien. hicieron bien porque tampoco es que te da un bagaje a lo fílmico que ya Sí. se Digamos, desapareció, sí, digamos. yo nunca he rodado en fílmico. Conozco proyectos de gente acá en Cali que a fecha después de haber muerto el fílmico, por decirlo así, no ha muerto, pues, señores puristas, pero señores y señoras. Tranquilos. Pero Ahí digamos, está. no es lo que se demanda hoy en día. Entonces, hay personas que siguen interesadas en el fílmico, no hay que menospreciarlo, No, o sea, tendrá pero- sus ventajas y tal. Yo no soy el especialista en lo visual, es más usted. Así que no vamos a hablar de las bondades o no de eso, pero lo que sí nos trataron de inculcar a nosotros los que estudiamos estas ya bajo lo digital es de todas maneras a no tratar de desperdiciar el material, porque en lo digital es muy fácil, como pues digamos rodando cuando no pasa nada, porque antes un rollo de cine que creo que duraban como 14 minutos máximo, y si usted se equivocaba la actriz, el actor, quien sea, No, pero tenía... Entonces, tantas escúchame, tomas. era tan así, o sea, es tan así que ya antes de comprar el rollo, o sea, ya tenías que saber cuántas tomas Exacto. te da Exacto, para hacer. O sea, exacto. si en 3 tomas no las haces, te Exacto. jodiste. Bueno, pues ya te hay voy a- un plano que tenés que mirar cómo resolves en Pues, menos tomas. Sí, pues te voy a decir, yo tuve profesores, incluso más, ni siquiera como de fotografía, o de fotografía de cine, sino como más bien de producción, que nos aconsejaban a tener en cuenta cuántas tomas podíamos hacer y ya estando en el mundo digital. Esto no tanto por lo fílmico, sino, pues porque fílmico no era, sino por el tema del flujo de trabajo diario de un productor que sabe que tiene que sacarse cuántas tomas al día y que eso se va a ver reflejado en cuántos discos duros tendrá que comprar producción para almacenar, en tráfico, a la hora de edición, qué sé yo. Entonces, eso estuvo bien, lo aprendimos. Incluso cosas como de, antes de decir cámara graba, es sonido graba, ¿no? Como que la claqueta podría nombrarse antes de empezar a grabar cámara. Es decir, nombrar, cantar antes de que cámara grabe y solo dejar para efectos de la cámara el clap, que es lo único que interesaría para hacer el pegue, porque el editor puede detener, estoy hablando de algo muy técnico, pero digamos, el editor puede detener el clip para ver la información, no necesita que se la canten, necesita que se la canten es al aparato de sonido. Entonces, esas vainas en lo digital se perdía. Yo sé que se pierde porque yo trabajo en muchos proyectos donde la gente le importa un carajo de eso. Es como que pues, grabemos que lo que hay, si no cogemos otra memoria y seguimos y no sé qué y tal. Pero son cosas que hay que tener en cuenta. Y precisamente, para aterrizarlo en las películas que nos enamoraron del cine, hay una muy reciente de este año, capaz. Yo creo que la vi este año. Sí, es este año. Que se llama The Fabelmans, que es la de la infancia de Steven Spielberg. Okay. Pues en esa peli él se nota desde niño cómo se las arreglaba para poder filmar, fílmico pues, valga la cacofonía, y es como, o sea, una oda al cine, la cosa más bella del mundo, que yo con final feliz y todo, que yo creo que hay uno sí como que sale de esa sala como con ganas de ir a filmar algo ya.
Bueno, y yo tenía una recomendación, no la he visto, pero sí vi el tráiler y vi, justo preparándome para esta charla, me gustó mucho, tal vez la has visto, la de Hitchcock de 2012, ¿la viste? De ¿Cuál? Sasha O sea, es Berman, sí, no sé como cómo se una pronuncia. geografía, una Sí, biografía, es perdón. una biografía. Habla de Hitchcock haciendo Vértigo y, No, o sea, está muy buena. no, La no. recomiendo. Vi el tráiler. Me parece buena. Justo esto que mencionas de Spielberg. Estaría bueno ver esta. Y bueno, recomendamos para que la puedan ver y nos escriban a ver qué onda, qué tal les parece. Porque o sea, se muestra cómo el proceso creativo de un director como Hitchcock. Entonces está bueno verlo porque ya estos directores que ya son tan grandes que son un personaje en sí, ¿no? Y su forma de realizar se vuelve un personaje, se vuelve una característica tan marcada que si vos lo intentás hacer, puedes ser una copia. Pero tenés que saberlo y entenderlo para saber qué es lo que han hecho los directores desde siempre, Sí. los icónicos. Sí, hablando de esos directores icónicos, pues, de esos clásicos directores, Hitchcock es uno de mis favoritos. Y tendría que decir, me hiciste acordar entonces hablando de esos clásicos, de esos directores clásicos, que Billy Wilder tiene una peli que es maestro, Billy Wilder, tiene una película, yo no sé si del 60 o del 50, no sé qué año será, pero es cine clásico, norteamericano, que se llama Sunset Boulevard. Peliculón en la que realmente lo que aborda del mundo del cine es una actriz de ese cine clásico, seguramente silente. Ya hace muchos años la vi, no la he vuelto a ver. Como una estrella en decadencia, ya mayor, ya alejada de los escenarios. Y un guionista de cine. Y no les voy a contar, por si no la han visto, qué pasa, pero soberbia película, como todo lo de Billy Wilder, que es un gran maestro. Pero digamos, claro, o sea, mejor dicho, películas para enamorarse del cine Para enamorarse del cine, es lo que hay. precisamente. Bien, bueno, Chave, yo creo que ya estamos. Sí. Yo creo que ya estamos Sí, sí, por perfecto. por este episodio. Perfecto. Muchas gracias por estar ahí pendientes, por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, aquí estaremos hablando de cine. Mira cine. Bye.